Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos de Tlaxcala, saludo al secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Prometo no ser suspicaz y pensar que su visita, señor secretario, a Tlaxcala y en su recorrido por todo el país tiene que ver con sus aspiraciones presidenciales hacia el 2024. Y no lo haré porque asumiré con una convicción democrática que su visita es para dialogar por un tema de alta trascendencia para el país. En ese sentido, quiero decir que es un hecho notorio y contundente que en lo que va de la administración federal, el gobierno ha mostrado una tremenda incapacidad para contrarrestar y combatir la inseguridad lacerante, creciente e ignominiosa en la que está sumido nuestro país. Pero además hay que decir que el México ensangrentado, que se vive, que se sufre, que se padece y que se llora todos los días en México, no es motivo de vanagloria ni de festejo para nadie. No importa de qué lado se esté, ya sea del partido en el gobierno o de la oposición. Es más, ni siquiera importa estar en alguno de los lados. Como ciudadanos, como mexicanos, debemos estar tristes y de luto, pero además debemos estar avergonzados por el fracaso de las instituciones del Estado mexicano y por la pequeñez de los hombres que lo han encabezado, que reducen todo a una diatriba entre tirios y troyanos, de buenos y malos, de liberales y conservadores, cuando el tema más sensible es cómo le devolvemos la tranquilidad, la paz y la seguridad a los mexicanos. Los números son claros y contundentes, no cabe a la especulación ni a los otros datos. Las cifras dicen que en el sexenio de Felipe Calderón hubo 120,000 muertos, un sexenio de oprobio, pero además la génesis de esta violencia inusitada que se vive en el país y la salida a las calles de las fuerzas militares. En el gobierno de Peña Nieto, 156,000 muertos, la continuación del horror con la misma estrategia. Y en el gobierno del presidente López Obrador, en tan solo 48 meses, más de 121,000 muertes violentas. Es decir, con la misma estrategia, los mismos resultados. Lo cual significa que esa no es la ruta de la militarización. Se plantea la reforma al artículo 5 transitorio que creó y amplió la presencia de la Guardia Nacional, pero desde mi punto de vista se trata de una trampa, de una treta, de un fraude a la Constitución, porque se está violando el artículo 21, que dice que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Tenemos una Guardia Nacional encabezada por militares, que tiene formación castrense. Por lo tanto, si camina como pato y grazna, es pato. Es decir, la creación de la Guardia Nacional y la reforma que se propone es la profundización del proceso de militarización en el país, que es el incremento de la presencia, poder y facultades de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, pero que además viene acompañado de un proceso de militarización política que se define como la pérdida de supremacía civil sobre la dirección y conducción de los planes y las estrategias. Esa es la realidad que se está viviendo en el país. Argumentar que las Fuerzas Armadas obedecerán o le rendirán cuentas al Poder Legislativo es falso. Ya nos acaban de poner como muestra un botón. Recientemente la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la Unión convoca al general secretario Luis Crescencio Sandoval y desdeña la visita en una actitud, diría yo, arrogante. ¿Esa es la actitud que van a tener los militares? Creo que debemos preocuparnos todas y todos desde el ámbito de lo civil. Pero también es falso la premisa de que como es el presidente de la República, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es por ello que se debe pensar que el mando es solo civil. Las Fuerzas Armadas obedecen al presidente, sin importar que éste sea civil o sea militar. Toco madera, ojalá y no ocurra. Por ello me permito adelantar en el momento de la discusión que sea oportuno y pertinente, que mi voto será en contra de la minuta,
porque estoy convencido que las Fuerzas Armadas tienen otra función, porque estoy seguro que su presencia no resuelve el problema generalizado de violencia que vive el país, y además porque con mi convicción democrática creo que la reforma es evidente y absolutamente inconstitucional. Concluyo haciéndole una pregunta, señor secretario. ¿Para cuándo se van a destinar los recursos necesarios para los estados y los municipios a efecto de que se profesionalice, se capacite, se armamente y se dote de la tecnología a una policía civil consistente que permita atender el problema de seguridad de manera frontal? ¿Cuándo se dará ese proceso a efecto de poder garantizar el regreso de los militares a sus cuarteles como lo prometieron en campaña y como además muchos mexicanas y mexicanos creyeron? El problema principal, creo, está en distinguir entre lo que es la seguridad del Estado, la seguridad interior y la seguridad pública que tiene que ver con los ciudadanos. Y el reto siguiente será transitar de la seguridad pública al concepto de seguridad ciudadana, que es más amplio, más profundo, y que con esa ruta es como podremos devolverle, desde mi punto de vista, la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Concluyo, compañeras y compañeros, la militarización no es la ruta y creo que estamos a tiempo. Espero que no nos arrepintamos. Es cuanto, Presidenta.